Hoy te voy a mostrar cómo hacer una pasta súper fácil para armar las trampas cromáticas y atrapar moscas blancas, minadores y los thrips, porque muchas veces cuando usamos el aceite sobre plásticos de colores, cuando hace calor el aceite se pone mucho más líquido, se termina perdiendo y todas estas plagas no quedan atrapadas. Lo que tenemos que buscar es que la pasta nos quede de esta forma. Y todo esto depende del país en el que estemos viviendo. A más calor le vamos a tener que aumentar la cera y cuando haga más frío le vamos a aumentar el nivel de aceite. ¿Cómo hacemos para que este aceite se ponga más espeso? Podemos usar estas velas de cumpleaños que si por ahí tal vez te sobraron y son de los colores azules y amarillos, nos va a venir perfecto porque no solamente nos va a ayudar a solidificar el aceite, sino que también nos va a dar directamente el color que necesitemos. Y si no, lo que hago en casa es preparar con una vela normal, cortándola desde abajo, para solidificar. Me queda de un color blanco como está este, pero después los podemos teñir con estos colorantes que son para la cocina. Este es un azul súper intenso y son ideales para los thrips. Y vamos a usar algún aceite vegetal que tengas en casa, no importa cuál sea. Aproximadamente para la zona mía, que estoy ahora en épocas de mucho frío, voy a usar 100 mililitros del aceite por cada 10 gramos de esta cera de vela, para que de esta forma logre una consistencia de este tipo. Después abajo en la descripción te voy a dejar otras proporciones para que las pruebes, más que nada por si vivís en países donde hace mucho calor, vamos a tener que aumentar la cantidad de cera de vela en relación con el aceite. Y por el contrario, para zonas donde hace mucho frío, le vamos a tener que aumentar el nivel de aceite porque si no va a quedar muy duro. Y de aceite, para este caso le voy a poner unos 200 centímetros cúbicos, 200 mililitros. Así ya me queda preparado y la idea en un principio es hacerlo que quede de color blanco y después le termino poniendo los colores. Y por otro lado, la vela, que vamos a ponerle unos 20 gramos. Si llegamos a ver que nos queda muy líquido, le vamos a agregar más cera de vela y si no, es aumentar un poquito más el aceite. Y todo esto lo vamos a poner a baño María y en este momento es donde podemos reemplazar esta vela blanca por las de colores si lo querés hacer directamente. Pero acá lo voy a dejar de color blanco porque después a todo esto lo vamos a teñir para tener en cada frasquito el color que necesitemos. Y lo vamos a dejar acá adentro hasta que tengamos toda la cera de la vela que esté bien derretida. Así va a quedar unido el aceite con la cera para tener la pasta esta que vamos a usar más tarde y te voy a mostrar cómo hacer para teñirla. Y ahora lo que vamos a hacer es una prueba para ver si tenemos la consistencia que estamos buscando, porque si nos quedó muy duro no se van a pegar las moscas blancas, los thrips, y si nos quedó muy líquido se nos va a ir con el calor. En un plato lo que vamos a hacer es dejar un poquito de esto que preparamos que solidifique para ver qué consistencia tenemos. Fíjate cómo ya queda bien pegajoso y a esto le pasamos el dedo y ahí tenemos una consistencia perfecta. Esto es lo que vamos a buscar, que nos quede así como una pasta y fíjate que si le paso el dedo no se cae. Si esto fuera 100% aceite, con un calor se licúa mucho más y se nos va a caer todo de la trampa. Así logramos que se mantenga mucho mejor. Y por otro lado, si vemos que nos quedó muy duro, le vamos a poner más aceite. Y si vemos que nos quedó muy blando, muy líquido, o sea que se cae todo, le vamos a poner más cera de vela. Y mientras que lo tengamos líquido, vamos a aprovechar para guardarlos en unos frasquitos donde lo vamos a teñir. Voy a poner la mitad por acá porque voy a hacer la azul y la amarilla. Esto lo que tiene de bueno es que si te sobra lo podés guardar directamente en envases y al momento de usarlo lo vas a teñir. Al momento de teñirlos es importante que usemos colorantes que en este caso son comestibles, de los más económicos que consigas, pero lo que es importante que sean para teñir grasas. Porque como acá tenemos aceite y la cera, lo que tenemos que lograr nosotros es que se mezclen bien y esto lo vamos a hacer en el momento en el que esté bien líquido todavía, porque una vez que solidificó se dificulta mucho más. Y acá ya tenemos una de color azul y por otro lado tengo este que es el colorante amarillo. Vamos a mezclarlo bien porque estos son los colores que ayudan a atraer a todas estas plagas. El otro día encontré este que es uno amarillo más bien fluorescente. Acá lo importante
es que tratemos de mantener un color parecido. ¿Vieron, por ejemplo, a la hoja del tomate cuando se pone media amarilla, que es cuando empieza a atacar la mosca blanca? Tenemos que tratar de imitar esos colores. Acá ya tengo las dos coloraciones y ahora te voy a mostrar cómo hacer para aplicarlo, en qué superficies, para empezar a controlar todas estas plagas en tu huerta. Y una vez que los dejamos enfriar, vamos a tener la consistencia. Mirá lo que es este azul. Esto es lo que tenemos que lograr porque va a permanecer mucho más en todas las trampas que preparemos. Lo mismo, este amarillo. Y también preparé un color negro, que es el que nos va a servir para esa polilla del tomate que aparece más que nada en el verano, para también atraparlas. Y este lo dejé directamente sin color, porque si llegas a tener algún plástico que ya tenga el color amarillo, por ejemplo, lo vas a pintar directamente con este que queda transparente. El color amarillo nos va a servir para atrapar la mosca blanca, la mosca minadora y los pulgones. El color azul es ideal para atrapar a los thrips. Los colores blancos sirven para los ácaros. Y los colores negros nos van a servir para atrapar esa polilla del tomate que aparece durante todo el verano. Y ahora viene la mejor parte. Pinceles para cada uno de los colores. Y como tiene bastante cera, lo vamos a poder pintar en la superficie que tengas en casa. Pedacitos de plástico, de algún cartón también puede ser. Una perforación por arriba para colgarlo. Un alambre. Más que nada para que nos quede práctico. Y lo que te voy a recomendar es que en vez de hacer trampas muy grandes, hagas muchas pequeñas y las cuelgues en distintas partes, porque eso nos va a ayudar a cazar mayor cantidad de plagas. Ahora solamente nos queda empezar con toda la pintura. Para la mosca blanca, los áfidos o la mosca minadora, el ideal es el color amarillo. Y como queda muy espeso, fíjate lo que vamos a poder hacer. Desparramarlo bien por toda la superficie para que nos quede amarillo por un lado y también por el lado contrario para que los que vengan por acá atrás también queden todos pegados. Y así lo vamos a dejar bien amarillo. Los bordes también le podemos pintar porque donde toquen las moscas blancas, por ejemplo, las vamos a dejar bien pegadas. Y esto es lo que te comentaba. Fíjate que queda mucho más espeso, no se cae. Y esto va a hacer que no solamente tengamos mayor cantidad de todo este pegamento, sino que también cuando vengan van a quedar bien atrapadas. Porque, por ejemplo, si lo hacemos solamente con aceite, cuando hace mucho calor, el aceite se pone mucho más líquido y va a empezar a gotear. Va a quedar una capa muy finita de aceite, las moscas blancas y los minadores o los pulgones no se van a quedar bien pegados. El color azul, ideal para cuando tenemos ataques de thrips. Una buena cantidad. Acá vamos a tener que poner un poquito más porque el azul es bastante transparente. Pero ya con esta coloración los vamos a traer súper bien. Y por el otro lado. Si estamos viviendo en países muy calurosos, le vamos a agregar un poquito más de cera de la vela. Lo mismo esto pasaría para el verano, si tenemos veranos con mucho calor. Y en invierno o los países que sean más frescos, le vamos a aumentar el nivel de aceite. Y acá tenemos la trampa cromática para los thrips. Y la de color negro son para la polilla, esta que suele atacar a veces en los tomates, les atrae el color negro. Y si llegas a tener, por ejemplo, algún colorante blanco, se lo podés poner y esto va a ayudar también para que se peguen los ácaros. Las vamos a colocar cerca de esas plantas que, por ejemplo, tienen la mosca blanca. Ideal es la de color amarillo. Ponele varias que sean pequeñas para tratar de atrapar la mayor cantidad de adultos y con esto se va a reducir muchísimo la población y las plantas van a estar mucho más fuertes. Otra de las grandes ventajas que tiene esta pasta es que la podés poner, por ejemplo, en varillitas de maderas. La parte de abajo no la vamos a pintar y le vamos a dar una primer mano para que se impermeabilice y después con 2 o 3 manos no solamente va a quedar bien pegajosa, sino que va a tener un color intenso para atraer a las plagas. Y estas trampas también sirven para atrapar las mosquitas del compost y del sustrato. Y te voy a mostrar la efectividad de la amarilla, porque acá tengo unas plantas que tenían bastante mosca blanca y como es un color que las atrae muchísimo, fíjate, voy a mover todas estas hojas para que salgan volando y prácticamente parece el hierro con el imán. Y como está bien pegajosa, van a quedar todas pegadas en la tapa. Espero que el video de hoy te haya gustado, ponelo en práctica. Con esto vamos a potenciar mucho más las trampas cromáticas para que las plantas de nuestras huertas estén mucho más fuertes. Te mando un saludo grande. ¡Chau!